Bueno, pues continuamos hablándoles del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y como les anunciábamos hace unos instantes, nos acompaña la responsable del área de igualdad del Ayuntamiento de Chipiona, Isabel Jurado. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Olga. Bueno, como decimos, desgraciadamente tenemos que seguir hablando de este asunto y tenemos que seguir conmemorando esta jornada, en contra de esta jornada, y hablar un poco, Isabel Jurado, de cómo está la situación en Chipiona. Bien, bueno, la verdad que escuchar a Blanca, quiero decir que ha sido un placer, porque personas que trabajan así dentro de una delegación, que precisamente lo que más se trabaja es la prevención, y escucharle ese conocimiento y también esa entrega se ve desde luego en el trabajo, sin duda, que hace el Ayuntamiento de Chipiona desde el área de igualdad. En Chipiona la verdad es que siempre hemos tenido una situación bastante complicada, lamentable, porque muchísimas denuncias de mujeres aquí, del orden de 70 denuncias que tenemos aquí, que están dentro de Biogen, o bien, dependiendo de los niveles, ¿no?, en los que se encuentren, de peligrosidad. Lo lleva la Guardia Civil o lo llevamos desde la policía local, una persona que en este caso se encarga de estos casos, en los que la peligrosidad, es verdad, es un poquito más baja, pero no por eso tenemos que dejar de controlarlo y tenemos que dejar de hacer un seguimiento como el que se le hace prácticamente a diario a estas víctimas que han sufrido el maltrato machista. Entonces, la verdad que si hablamos de Chipiona, bueno, pues siguen siendo años negros en cuanto a las denuncias demostradas, por supuesto, ¿no?, porque siempre se habla, en todos casos, como si una mujer fuera de pronto y denunciara y ya está culpado, ¿no?, en este caso es culpable esta persona, esta pareja o esta expareja, y no, ¿no? Hay que tener mucha delicadeza con este tema. Yo sé que hay otros temas también, bueno, que son preocupantes, pero aquí estamos hablando de violencia de género y estamos hablando de una realidad, ¿no? Y estamos hablando de una realidad que este año ya, en lo que vamos de año, se ha cobrado la vida de 44 mujeres y 3 menores. Y entonces es algo muy serio que hay que tomarse en cuenta. Si pensamos que hay otras cosas injustas, también tenemos que trabajar precisamente para hacer más justas esas situaciones. Pero no por eso tenemos que, digamos, justificar, en este caso, este tipo de violencia. Entonces, cuando se habla de esta violencia, no vale decir aquellas denuncias falsas o aquellos hombres que matan. También habrá hombres que matan y entrarán, bueno, pues dentro de la pena que corresponderá a esa violencia doméstica, que simplemente es el término, porque es verdad que el que cambia, porque es verdad que tiene unas características muy especiales esta violencia de género que se ejerce del hombre hacia la mujer, ¿no?, siendo su pareja o su expareja. Estamos hablando de que existe o ha habido una relación sentimental, ¿no? Y es precisamente por esas características por las que hablamos de violencia de género. Como digo, si hay que hablar de otros temas, habrá que hablarlos también y habrá que buscar esa justicia en otros temas. Pero, sin duda, este tema, todas las actuaciones, estamos viendo que existen, ¿no? Ahora se habla también del Pacto de Estado. Son pocas porque estamos viendo que es un problema social. Es un problema social porque todavía, a día de hoy, ¿no?, después de todas, como digo, las actuaciones, ya sean económicas, sanitarias, ya sea educativas, no son suficientes, ¿no? Lo estamos viendo con estos números, y los números son claros. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la mayoría de las víctimas de violencia, la mayoría de las personas que han sido asesinadas, porque no son muertas, son personas asesinadas a manos de sus parejas o sus parejas, no habían denunciado ni siquiera, ¿no? Entonces no cabe aquí, en este tema, hablar de falsas denuncias. Las falsas denuncias van por otro tema, se castigan y se penan también, pero aquí estamos hablando de una realidad de 44 mujeres asesinadas en lo que va de año y 3 menores por hacerle daño también a su pareja o su expareja, ¿no? Porque por eso se hace, por eso se considera también, en este caso, este asesinato de los menores, como violencia machista. ¿Cuál es el procedimiento a seguir desde el momento en el que una mujer considera que ha habido un maltrato hacia ella? ¿Cuál es el procedimiento oficial que se sigue? Si esa persona pone la correspondiente denuncia, entiendo, ¿no? Bien, aquí una cosa muy importante que hay es que hay que concienciar a la víctima de que tiene que denunciar. Eso es primordial. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque después ocurre que si incluso los vecinos llaman a la policía local o a la Guardia Civil para que se acerque a las casas, porque han escuchado
maltrato hacia estas mujeres, porque realmente va la policía y comprueba que es verídico, que esta persona pues tiene muchísimos hematomas, como ha ocurrido, por desgracia, hace poquitas semanas aquí en Chipiona, con otra de las mujeres víctimas, que había sido ya víctima con otra pareja y que ahora, por desgracia, esta nueva pareja también la maltrataba. Una vez que lo comprueba, es importantísimo que esa persona trabajemos con ella desde la policía local y desde la Guardia Civil para darle sobre todo la garantía de la seguridad, ¿no? La seguridad de la víctima. Estamos hablando que aquí lo que está en peligro es su vida e incluso la vida de sus hijos y de sus familiares, porque hemos visto otros casos en los que, cuando los padres la han ayudado, también se ha asesinado o se ha intentado asesinar a su madre o a su padre, quitándole también a la víctima ese apego, ¿no? o ese afecto que pueda tener también de su familia, ¿no? Entonces, la víctima tenemos que tener en cuenta que una víctima, cuando se le llama o cuando da el primer paso, es una víctima que no es la primera vez que le pegan, no es la primera vez que sufre maltrato. Entonces, ese primer momento es un primer momento fundamental, primordial, para que tanto la policía local, si lo coge directamente, ¿no? En este caso, como la Guardia Civil, le den garantía de seguridad a la víctima y le expliquen muy bien el proceso que se debe de seguir y lo importante que es para ella que continúe con esa denuncia. Porque si después nos encontramos que cuando ocurren los juicios la víctima se retracta, quita la denuncia, ¿no? Y, dice que se ha caído y dice otras cosas que, lógicamente, conocemos que no han sido así, conocemos que han sido maltratos, pues tenemos que tener muy claro que esta víctima, si después retira la denuncia, va a ser muy difícil condenar a esta persona, ¿no? Yo creo que en ese tema de la justicia hay que hacer algunas modificaciones, Olga. Yo lo he dicho en ocasiones donde he estado en congresos de violencia de género, que es importante que si se demuestra, porque tenemos que tener en cuenta que un guardia civil o un policía local es un agente de la autoridad que tiene carácter de veracidad, es decir, que lo que diga un policía o un guardia civil es verdad judicialmente, ¿no? Ocurre en los accidentes, ocurre en las peleas, ¿por qué no ocurre en la violencia? Porque de manera oficial, ¿no? Si se entiende que la víctima tiene miedo o el maltratador en este caso, ¿no? Quiere convencerla, como ocurre algunas veces, ¿no? En lo que se llama pues la luna de miel, en el que yo te llevo flores, esto no va a volver a ocurrir, e intenta de nuevo que la víctima se quede con él y que retire esta denuncia. Hombre, pues ahí, cuando se ha demostrado que hay secuela física, cuando en un primer momento comprueba la policía o la Guardia Civil que efectivamente ha existido ese maltrato, eso, aunque la víctima retire la denuncia, eso debería de seguir su curso hacia adelante, ¿no? Eso es lo que al menos pienso yo en este tema, por lo que podemos ver de tantas y tantas denuncias retiradas a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí hay algo que falla. ¿Qué ocurre desde que la mujer, en este caso, decide poner la denuncia, continuar con el procedimiento? ¿Quiénes son los agentes implicados? ¿Cómo se sobrelleva todo ese proceso? Bien, a ver, nosotros desde el Ayuntamiento de Chipiona, en el área de igualdad, lo que hacemos, como muy bien ha dicho Blanca en este caso, es el tema de la prevención. Es verdad que ahí, en muchas ocasiones, tenemos que hacer una labor también fundamental nosotros, porque hay víctimas que ven el trato mucho más cercano, en este caso de la asesora jurídica de aquí del Ayuntamiento, de este área, y tenemos que casi, y lo diría así, convencer a esa persona de que dé ese paso para poder protegerla, ¿no? Una vez que ese paso lo ha dado, pues ya nosotros tenemos, desde el año 2012 que empezamos era yo concejala de Igualdad en ese entonces, a trabajar sobre el protocolo de actuación de la violencia. Hay una serie de actuaciones donde estamos implicados prácticamente, pues todas las personas, ¿no? Tanto los medios humanos como materiales, dentro de un protocolo en el que se especifican las actuaciones exactas que pueda tener, dentro de la idiosincrasia de cada caso, cada persona, desde las actuaciones que se hacen en primera instancia hasta, por ejemplo, si la víctima tiene que ir a casa a recoger sus ropas, sus cosas, o también si tenemos que proteger esa casa para que el maltratador no esté con ella, ¿no? Porque claro, si esta persona
se encuentra detenido, pero después, bueno, pues mientras que el juicio y demás lo ponen en libertad, sobre todo lo que nosotros buscamos, igual que los cuerpos de seguridad, es la garantía de la vida de la víctima. Entonces, una vez que la víctima denuncia, pues ya sigue el proceso judicial, ¿no?, que está marcado. Nosotros ponemos también medios, como digo, económicos o de información o medios humanos para ayudarla en lo que ella necesite, tanto de casas de acogida, ¿no?, como de todo tipo de información, de ayudas que pueda haber en la delegación u otras ayudas a nivel de Andalucía o del Estado a las que se puedan acoger, porque precisamente lo que vemos dentro de la violencia es que es una violencia que está muy marcada por el desempleo. Cuando una víctima no tiene posibilidad de trabajar, no tiene recursos económicos, también tiene miedo, sobre todo si tiene hijos, para ver cómo se va a mantener en el tiempo. Entonces, es una preocupación primordial sus hijos económicamente, dónde van a vivir, en qué techo, cómo van a comer. Entonces, ahí sí que estamos nosotros también para informarle de todo lo que necesite y llevarla un poco por ese camino a una víctima que se encuentra, que está un poco fuera en ese momento de la sociedad, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que el maltratador también la ha tenido apartada de sus amigos, de sus padres, en muchos casos, de una vida social, e incluso tenemos que ir rompiendo esos estereotipos que puede ver como normales, ¿no?, en la forma de vestir, en el teléfono, en la forma de hablar. Porque claro, si a ti, por ejemplo, a una víctima se le está diciendo siempre que es una buscona porque se vista de una determinada manera o porque sonría cuando habla con un hombre, entonces todo eso es una adaptación que tenemos que con ella trabajar mucho, ¿no? Por eso desde también el área de igualdad tenemos muchos programas dirigidos a las personas que componen las asociaciones de mujeres y a todas las mujeres en general que puedan ser usuarias de allí, del área de igualdad, ¿no? Y a todas las personas yo le animaría no solamente al acto principal que vinieran, sino a todas las actividades, porque la gente cuando ha venido dice, debería de haber venido antes, porque no sabía que te sentías tan bien, sobre todo emocionalmente, ¿no? También aumentar tu autoestima, verte capaz de hacer todas las cosas que durante tanto tiempo te han dicho que tú no eres capaz de hacer, ¿no? Verte que eres una persona independiente, fuerte, importante, guapa, buena. Bueno, pues importantísimo ese punto de referencia en la Delegación de Igualdad, edificio de Las Palmeras, para todos los ciudadanos de Chipiona que tengan conocimiento de que ahí siempre va a haber información y atención a cualquier persona que se encuentre en una situación de estas características. Y también, por supuesto, hacer referencia, yo creo que es súper importante que, bueno, que de unos años a esta parte también se hace con los menores, a los que se les viene educando también, ¿no?, en este sentido, como decía, ¿no? Blanca, la verdad que el área de igualdad de este ayuntamiento ha puesto todos los medios para llevar dentro de lo que son los colegios, o a nivel de primaria y sobre todo en el instituto, ¿no?, durante muchos años, determinadas actividades. Es verdad que tenemos que tener en cuenta que hay una competencia también importante de la Junta, en este caso de Andalucía, con respecto a todo lo que atañe a la igualdad y a la violencia de género, ¿no? Por tanto, entonces, en esas reuniones también que hemos tenido con la Diputación de Cádiz, con el Instituto Andaluz de la Mujer, también hemos transmitido, yo se lo he dicho en varias ocasiones, ¿no?, en este caso a la coordinadora, que Chipiona no pide dinero, no pedimos dinero, lo que pedimos es formación y actividades. ¿Qué ocurre? Que, como bien decía también Blanca, los teatros que traemos son una forma muy dinámica en que la gente, sobre todo los jóvenes, se diviertan, ¿no?, un poco, buscamos su sonrisa, cambiar un poco sus emociones también cuando hay momentos duros en esos teatros, ¿no?, y que ellos, sobre todo, identifiquen la violencia, ¿no? Eso es un tema que nosotros estamos trabajando desde hace muchos años y cuesta mucho todavía. Claro, y si tú no la identificas, es imposible que la denuncies, ¿no? Entonces, hemos visto en todo este tiempo que se ha atrasado un poco. Pensábamos que las nuevas generaciones estaban ya más avanzadas y en estos temas de romper estereotipos, ¿no?, y de ver esa libertad de la mujer de otra manera, ¿no?, de esa capacidad de decidir. Y realmente, cuando hemos ido a los institutos, nos encontramos la sorpresa de que una cosa
que no cala es esa identificación de la violencia, ¿no? Sobre todo porque la justifican, incluso diciendo, pues me quiere, me controla o me busca o me grita o no me respeta o me riñe porque me quiere y yo tengo la culpa, ¿no? Que es lo peor, ¿no? Esa culpa que sienten también esas víctimas de violencia y que por eso tienen que hacer, ¿no? Entrar dentro de las formaciones que le garanticen pues esa autoestima, ¿no? Y le dé esa seguridad que no le da, en este caso, esa pareja, ¿no? Y de que de verdad que entiendan que cuando hay una persona que te maltrata una vez, dos, tres, esa persona te va a seguir maltratando, ¿no? Y va a seguir realmente haciéndote daño. Y lo que nosotros queremos es dar el mensaje de que cuando una persona te quiere, no te hace daño. Una persona cuando te quiere, pues te cuida, te da abrazos, te da besos, te da cariño, ¿no? Una persona que te quiere es imposible que te haga daño. Es imposible, ¿no? Cuando queremos a alguien, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros amigos, no le haríamos daño, ni daño físico, ni daño psicológico, ni sexual, ni todo tipo de violencia que se ejerce en este caso sobre las mujeres. Pues con ese último mensaje nos quedamos. Isabel Jurado, responsable del área de igualdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, y a Blanca Marchena también, trabajadora de igualdad, y ojalá muy pronto no tuviéramos que estar aquí hablando de este tema. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti, Olga.